Gloria a Dios, continuamos con la segunda parte o el segundo video de la lección del 7 de febrero del 2021, la lección número 23. Jesús revela su divinidad y estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Vamos a tomar la segunda división de esta clase que se encuentra en la página 98 en la parte superior. El título de esta sección es Jesús predice su muerte. Alabado sea Dios para siempre. Y el texto bíblico está en Marcos 8:31 al 33. Vamos a buscar 8:31 al 33. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta y miró a sus discípulos y respondió a Pedro: aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dios bendiga su palabra. Alabado sea Dios para siempre. Según el expositor nos dice, el siguiente paso de Jesús fue enseñar a sus discípulos acerca de su ministerio mesiánico. Les dijo que sufriría y sería rechazado, muerto y que resucitaría. Fíjese, eso era importante que el Señor se los aclarara a los discípulos, porque ningún judío podía entender en su mente cómo era posible que un Mesías fuera asesinado, si supuestamente el Mesías que tenía que venir era un general poderoso, un rey poderoso que los libertara de la esclavitud romana, un político poderoso. Pero en este caso Jesús era distinto, era el Mesías distinto, enviado por Dios, que vino a rescatar la humanidad, no solamente a los judíos, a rescatar a la humanidad de un imperio más malo que el imperio romano. Y ese era el imperio de Satanás, el imperio del pecado, de la maldad. Y entonces Jesucristo, para lograr derrotar el imperio de la maldad, el reino de las tinieblas, lo iba a hacer muriendo en la cruz del Calvario. Eso a los judíos se le hacía difícil de entender y era imposible en la mentalidad judía. Por eso Pedro, cuando oye que Jesús dice eso, que él tenía que sufrir, que él iba a ser muerto, que iba a resucitar, llama a Jesús a un lado y le dice: pero Jesús, ¿qué tú estás diciendo? Estoy yo acá parafraseando, ¿verdad? Perdón. Jesús, ¿qué tú estás diciendo? No digas eso, que eso no te conviene. Y Jesús se da cuenta que Pedro está siendo utilizado por Satanás como una marioneta, como un ventríloco, ¿verdad? Y pobre Pedro no se da cuenta que Satanás lo está usando para hacer que Jesús se debilite, para hacer que Jesús se coja pena él mismo, se coja lástima y no vaya a la cruz a dar el sacrificio para salvar la humanidad. Si Jesús le hace caso a las palabras de Pedro, dice: ay, bendito, me van a matar, pues no me dejo matar. Óigame, y entonces no hay salvación. Pero Jesús, como sabía dónde estaba parado, miró a los discípulos y mirando a Pedro, le dijo directamente a Pedro: apártate de mí, Satanás, tú me eres un tropiezo. Óigame, qué cosa, una paradoja, ¿verdad? Algo que es distinto, contradictorio. Una semana atrás, cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, se dejó usar por Dios.
Y en cierta ocasión, ahí mismo Dios lo bendijo, Jesús lo bendijo y le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Óigame, ahí se ganó Pedro una estrellita. Pero ¿qué pasa? Ahora ha pasado una semana y entonces en vez de la semana pasada se había dejado usar por Dios, ahora el mismo Pedro se está dejando usar por el diablo y quiere que Jesús no muera en la cruz. Y el Señor dice que lo reprendió, o sea que le dio un regaño. Y Pedrito tuvo que tragar en seco. Gloria a Dios para siempre. Pedro llevó a Jesús a un lado y comenzó a reprenderlo. ¿Verdad? Pedro quiso regañar al Señor. No sabe que el regaño se lo llevó él de parte del Señor, ¿verdad? Fíjese, aquí en la participación de los estudiantes dice, ¿cómo nos tienta Satanás hoy con la oferta de una vida libre de sufrimiento? Fíjese, Satanás allí usó a Pedro para tentar a Jesús, para quitarlo del sufrimiento, para que Jesús no sufriera. Óigame, y si Jesús es otro, como le dije, dice, ay, yo no quiero sufrir, que todo lo que me van a hacer. Y nosotros hoy en día estamos dispuestos a aceptar el sufrimiento, o somos como los fariseos y los saduceos de aquellos tiempos que decían que el que sufría era un maldito de Dios. El que estaba enfermo era un maldito de Dios, el que era pobre era un maldito de Dios. Eso era lo que enseñaban los fariseos y los saduceos de aquellos tiempos, de los tiempos de Jesús. Óigame, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a enseñar lo mismo? ¿O vamos a enseñar que hay que aceptar la voluntad de Dios? Cuando vengan cosas buenas, estar contento porque hay cosas buenas, pero cuando vengan momentos difíciles y momentos de sufrir en nuestras vidas, aceptar también las cosas difíciles con resignación y con fe, que Dios nos va a ayudar a pasar esas pruebas, esas dificultades. No que las va a quitar, que nos va a dar la fuerza para nosotros atravesar esas dificultades. Eso el cristiano tiene que tenerlo bien claro en nuestros días. Marcos 8:34 al 9:1, vamos a leer qué nos dice. 8:34 al 9:1. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Es hasta el 9:1. Si se pierde la vida. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y añadió, les aseguro que algunos de los que aquí están presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Gloria a Dios para siempre. Nos dice el expositor en la página 98, en el medio de la página, para cumplir el plan de salvación, Jesús se sometió a la muerte en cruz. Para seguir a Jesús, sus discípulos necesitarían tomar su propia cruz, una vida de entrega y estar dispuestos aún a morir a manos de aquellos que no reconocen a Jesús. Gloria a Dios para siempre. O sea, el Señor les dice a ellos que la vida es difícil, ¿verdad? Como les dice aquí, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz. Esto es bien importante porque hay gente que lo han malinterpretado, ese llevar la cruz lo han malinterpretado y piensan que llevar la cruz es cuando uno se enferma o cuando uno tiene problemas en el trabajo o cuando tiene problemas con los hijos porque dan dolor de cabeza. Cuando una vez yo conocí a un señor
mayor, bien mayor, que estuvo en cama. No sé si era algún tipo de Alzheimer, para aquel tiempo esto no se conocía, ¿verdad? Pero estuvo, válgame, como 3 o 4 años en cama, y la familia me decía, fulano está cargando la cruz en esa cama y él está llevando la cruz. Pues mire, eso es un error garrafal. Eso es una prueba, una enfermedad. Pero llevar la cruz es ser discípulo de Jesucristo, es sufrir por Jesucristo, por predicar el Evangelio, por hablar el Evangelio. Cuando nos maldicen, cuando nos rechazan, cuando se ríen de nosotros, cuando se mofan de nosotros porque predicamos el Evangelio, porque le hablamos a una persona, cuando le hablamos a alguien y nos dice, tú estás loco, no, tú eres un fanático, muchacho, no seas fanático. Eso es llevar la cruz. El uno sentirse o hacer que uno se sienta mal, porque uno no le gusta, a nadie le gusta sentirse mal, pero cuando uno lamentablemente hacen sentir a uno mal por el Evangelio, por predicar a Cristo, ahí estamos llevando la cruz que Cristo quiere que nosotros llevemos, ¿verdad? Nos dice aquí que Jesús describió la vida de un discípulo como una paradoja, o sea, una contradicción. La persona que salva su vida viviéndola como quiere, pero lejos de Dios, se pierde eternamente. ¿Por quién pierde su vida? Es decir, pero quien pierde su vida, ahí el expositor tiene un errorcito. Jesús describió la vida de un discípulo como una paradoja. La persona que salva su vida viviéndola como quiere, pero lejos de Dios, se pierde eternamente. Pero ese por espero, táchelo por, pero quien pierde su vida, es decir, renuncia a ella en la búsqueda de Cristo, es quien salva la vida por toda la eternidad. O sea que Jesús aquí les da a los discípulos esta paradoja, que es algo como que contrario a la lógica. Jesús le dice, si tú quieres salvar tu vida, tú quieres seguir la vida cómoda, quieres seguir la vida loca, como dicen hoy en día, y no quieres acordarte de mí, pues a la larga vas a perder la vida. Pero el que sufre por mí, el que pasa vergüenza, el que pasa desprecio, ahora mismo estamos en una época donde el cristianismo está siendo perseguido por los Facebook, por la televisión, porque hay una revuelta de Satanás para hacer unas cosas que son pecados y que la gente las acepte como buenas, pero como Jesús no acepta eso como bueno, ni la Biblia, ni el Evangelio, y nosotros tenemos que decir la verdad, pues eso está siendo causa de mofa contra los cristianos, contra los pastores, y entonces y contra todos los que predicamos la palabra. Y entonces eso es una contradicción. Si tú sufres por Cristo, esa es tu cruz y vas a alcanzar la vida eterna. O sea que el que está cómodo, el que no le habla de Cristo a nadie. Yo conozco gente que son religiosas, óigame, yo conozco gente que son religiosas, pero son religiosos en la iglesia, o son religiosos un ratito en su casa, pero en la calle no le hablan de Cristo a nadie. Puede estar en la oficina del doctor y hay un enfermo, no le dice Cristo sana. Puede estar en el supermercado y ver a alguien y no le dice Cristo te ama. Son religiosos secretos de la secreta. Pues eso, lamentablemente, es difícil que alcancen la vida eterna. Vamos a ponerlo así. Es bien difícil que alcancen la vida eterna. Pero el que habla de Dios con amor a las personas, el que le enseña a las personas que hay oportunidad en Dios, que hay un nuevo nacimiento, una vida nueva, y
las personas normalmente lo van a rechazar, lo van a maltratar, óigame, déjeme decirle que usted se va a ganar la vida eterna, porque esa es la cruz que Jesucristo nos mandó a cargar. Alabado sea Dios para siempre. Y la tercera parte se titula La Transfiguración. Está en Mateo 9, del 2 al 8. Dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un tono blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podía blanquearla. Y se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantarles 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchelo. Gloria a Dios para siempre. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. La página 98, abajo en el expositor, nos dice que junto con Jacobo, Juan y Pedro serían nuevamente testigos de la revelación de Jesús, esta vez de una manera visible. Primero, los apóstoles tuvieron una revelación de Jesús, pero de una manera espiritual, cuando Pedro pudo decir: tú eres el Cristo, ¿verdad? Eso fue una revelación espiritual, pero ahora iban a tener una revelación visual, una revelación física, ¿verdad? Jesús les llevó a la montaña, posiblemente el monte Hermón. Vamos a ver. Como les dije, el monte Hermón es el monte más alto que hay en Israel y está acá arriba en la parte alta, en la frontera norte de Israel. Ahora, también en Israel hay la tradición de que también la transfiguración puede haber sido en el monte Tabor, que es un monte que está aquí al sur del mar de Galilea, del lago de Galilea, por aquí entre el lago de Galilea y Nazaret. Ahí hay una llanura y hay un monte que se llama Tabor. Tradicionalmente en estos días, ahí es que dicen que fue la transfiguración. Es una montaña enorme de alta y lo lindo que tiene es que a su alrededor hay una llanura, y entonces destaca más. Y allá arriba hicieron un templo católico en la cumbre de ese monte, y es peculiar porque es tan alto que la carretera tiene que ir como en zigzag, va subiendo, pero va en zigzag, porque si trata de subir así directo es sumamente difícil. Y es algo bonito, es algo maravilloso, y desde allá arriba hay una vista preciosa. Pues tradicionalmente pudo haber sido en el monte Tabor, o pudo haber sido allá arriba en el norte, ¿verdad? En el monte Hermón. Gloria a Dios para siempre. Jesús los llevó a ese monte, cualquiera que fuera, para estar a solas con ellos. En ese momento, Jesús está a cierta distancia de ellos, cerca, pero a cierta distancia, y dice que sus vestidos se volvieron muy blancos como la nieve. O sea que Jesús comenzó a transformarse y esos vestidos se pusieron blancos, resplandecientes, ¿verdad? Estos apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, tuvieron el privilegio de presenciar a Cristo
en su identidad divina, más allá de las limitaciones habituales de su forma humana. O sea que en esta transfiguración, que es como una transformación de la persona de Jesucristo, óigame, irradia luz, irradia blancura, irradia algo especial, y los apóstoles pudieron ver eso. Ellos tenían que ver eso para fortalecer su fe en el futuro. Cuando vinieran las pruebas, cuando vinieran los sufrimientos, cuando Jesús ya no estuviera. ¿Se acuerda que en la lección pasada dijimos que ellos no ayunaban ahora? Jesús dijo, ellos no ayudan ahora porque están como en el novio, pero llegará el momento que tendrán que ayunar. Pues cuando llegó ese momento, después que Jesús parte al cielo, ellos necesitaron esta experiencia de ver a Jesús en su gloria transfigurado para mantener una fe poderosa. Gloria a Dios para siempre, al extremo de que en el Evangelio según San Juan, en el primer capítulo, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, por ahí, por el versículo 14 más o menos, Juan dice, y vimos su gloria como la gloria del Hijo único del Padre. Óigame, o sea que Juan tenía esa visión clarita en su mente. Ya habían pasado muchos años, a lo mejor 30, 40 años, de que esa escena había ocurrido cuando Juan escribe su evangelio, pero todavía él tenía esa escena clarita en su mente, porque fue una experiencia inigualable, una experiencia que edificó su vida espiritual para seguir hacia adelante. Gloria a Dios para siempre. Nos dice aquí que con Jesús se aparecieron Moisés y Elías. O sea que hubo una revelación. Dios permitió que Pedro y los discípulos que estaban allí entendieran que había dos personajes más, Elías representando a los profetas, como que Jesús estaba cumpliendo lo que los profetas habían dicho, y también Moisés, que era el que le había dado la ley a Israel, como representando que Jesús estaba cumpliendo a cabalidad la ley. Cuando muriera en la cruz del Calvario, él cumplía la ley a cabalidad y cumplía lo que dijeron los profetas, ¿verdad? Pedro, pero fíjese que ellos están viendo esto, los tres apóstoles, viendo esta escena, y están asustados. Dice que están asustados porque es algo sobrenatural. Pero oígame, este Pedrito siempre es impulsivo y como que siempre metiendo la pata acá entre nosotros. Entonces dice que Pedro sugirió con entusiasmo construir 3 enramadas o 3 techitos, tres vamos a decir como 3 ranchitos, para que no les diera el sol. Hay 3 personajes. Pues Pedro, Señor, vamos a construir 3 ranchitos para que ustedes no cojan sol y vamos a quedarnos aquí. Óigame, Pedro como que le gustó aquel ambiente y se quería quedar allá arriba, pero el Señor inmediatamente ahí pasó el evento y vuelven a la realidad. Primero que nada, Pedro esto lo digo yo, pero fue lo que Jesús hizo. Pedro, no nos podemos quedar aquí porque tenemos que bajar a la realidad. Esto es algo especial para ustedes, para que su fe se mantenga firme. Pero ahora hay que bajar abajo a la realidad. Y otra cosa, Pedro y los apóstoles, ustedes solamente tienen que fijarse en el Hijo. Habían 3. Pero no te fijes en Elías, no te fijes en Moisés, fíjate en Jesucristo. Y por eso ahí desaparecieron los otros 2. Y dice que se oyó una voz, la voz del Padre, los cubrió una nube. La nube es símbolo de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, siempre que Dios se iba a manifestar, casi siempre había nube. Como allá cuando los 10 mandamientos en el monte Sinaí, había nubes, y eso implicaba que la presencia de Dios estaba ahí. Cuando iban caminando por el desierto, había una columna de nube que los guiaba. Pues ahora también hubo una nube para que los apóstoles supieran que ese era el ambiente de Dios. Y le dijo, este es mi Hijo amado, a él óiganme.
Déjeme ver si lo leo aquí en el expositor. La idea de Pedro no tuvo mucha aceptación. Una nube los envolvió. Como sucedió en el bautismo de Jesús, Dios Padre afirmó a Jesús como el amado Hijo de Dios. Aquí el Padre agregó a la orden de que sus seguidores debían escucharlo. O sea que cuando el Padre habló allá en el bautismo de Jesús, perdón, Él dijo, este es mi Hijo amado con quien estoy muy contento. Pero ahora, en este momento, el Padre le dice, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Fíjate, no le dijo escuchen a Elías, no le dijo escuchen a Moisés, no le dijo escuchen a una mujer ni a un hombre, por más grande que fueran. Escuchen a el Hijo, escuchen a Jesucristo. Y ese es el gran secreto. ¿Cuánta gente hay por ahí escuchando muchas voces? En la televisión, en la radio, hay muchas voces y todo el mundo se cree que sabe mucho, pero no escuchan la voz de Jesucristo, que es la voz verdadera, la voz que nos lleva a la vida eterna. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ver. Ok, vamos ahora a Marcos 9, del 9 al 13. Vamos a ver, me queda un poquitito de tiempo. Marcos 9, del 9 al 13, dice así la palabra. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse entre los muertos. O sea que por más que Jesús les había explicado que él iba a sufrir, iba a morir, pero se iba a levantar de los muertos, eso como que todavía en la cabeza de ellos no estaba claro, no lo entendían, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, ¿por qué dicen, entonces ellos le preguntan a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y hicieron de él todo lo que quisieron, como está escrito de él. Los discípulos bajan con Jesús del monte, están gozosos de esa experiencia maravillosa, pero todavía tienen dudas sobre el sufrimiento, cómo el Mesías va a sufrir, sobre la resurrección, cómo un hombre va a levantarse de los muertos. Y entonces le empiezan a preguntar estas cosas a Jesús, y una de las cosas que le preguntan, pero si el Mesías eres tú, ¿qué pasó que no hemos visto al profeta Elías, que era el que te iba a preparar el camino? Entonces Jesús les dice claramente ahí que ya Elías vino, porque Elías no era otro que Juan el Bautista. No que era Elías, sino que era una persona en el poder del Espíritu Santo como Elías. Y eso es lo que Dios quiere manifestar. Una iglesia poderosa en el poder del Espíritu Santo para la bendición de todas las personas. Así que nos hemos gozado en esta lección. Jesús revela su divinidad. Así que Dios los bendiga a todos, mi hermano. Espero que se hayan gozado. A veces uno quisiera abundar un poquito más, pero el tiempo nos traiciona, o nosotros traicionamos el tiempo, ¿verdad? Nos despedimos en oración para que Dios nos bendiga. Padre, te amamos, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por esta lección maravillosa. Dios mío, bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor, y bendice a cada hermano que toma la escuela bíblica a través de esta lección. Dios mío, bendícelo de una manera poderosa y bendice a cada persona, Dios mío, aunque no sea de la iglesia, pero que vea estas enseñanzas. Bendícelo también, llénalo también con tu Espíritu Santo, Señor.
Protege a la iglesia y protege a Puerto Rico del COVID-19, Señor. Bendícenos, Padre. Te lo pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y los hijos de Dios dicen amén. Dios les continúe bendiciendo.